trabajó en Bariloche, fue camarista, después llegó a la ciudad de La Plata, donde trabajó durante muchos años en el Tribunal Oral Federal número 1 de la ciudad de La Plata, que en su momento condenó a reclusión perpetua a varios represores, entre ellos a Miguel Echecolás y al sacerdote Cristian Bombernich. Es además un destacado abogado que tiene mucha antecedente vinculado también con no solamente los derechos humanos, sino las causas de menores. Estamos con el doctor Carlos Rosansky. ¿Cómo estás? Bien, Verónica, todo bien. Muy bien. Bueno, tenés antecedentes penales positivos pesados, ¿no? Se podría decir, porque bueno, en general se te reconoce por las causas por violaciones a los derechos humanos que transcurrieron acá en la ciudad de La Plata y que fueron tan sensibles, ¿no? Totalmente. Bueno, son lugares donde te va poniendo la vida. El tema es qué haces cuando te encontrás ahí. Y acá tocó justo el momento en que comenzaba esa etapa de los juicios. Esa etapa comenzó con la anulación de las leyes de obediencia debida. Sí, en realidad, previo a eso ya habíamos hecho un juicio acá en La Plata que era Echecolás también. Claro. Era Echecolás y Vergés, el médico. Ah, sí, por el robo de bebés. Claro, que no estaba incluido en obediencia debida, punto final. Había que buscar la vuelta, ¿no? En ese momento. Para... Y era complicado, en el año 2004. Claro. Después, recién en 2006, cuando se declara la inconstitucionalidad de las leyes, ahí se comienzan los juicios y el primero fue el de Echecolás acá en La Plata, 2006. ¿Tenés la sensación de que tenemos memoria corta? Digo, porque yo me acuerdo de los juicios por la verdad, que fueron tan importantes, pero no tenían consecuencias penales. La verdad que las víctimas lo que hacían era contar lo que habían padecido durante la dictadura. Pero después esos juicios sirvieron como antecedente de lo que vino después, sí, ya con condenas. Sí, no porque se utilizara lo que pasaba en esos juicios, tuvieron que volver no a se declarar, podía. claro. De hecho, que los represores que declaraban en esos juicios era bajo juramento, por lo tanto no iba a poder ser utilizado. Claro. Pero como yo le dije una vez al doctor Schifrin, ahora fallecido, que es quien impulsó esos juicios en La Plata, y se lo dije en aquella época, y yo los vi, pues estábamos en el mismo edificio. La sensación que yo tenía es que esos juicios eran una foto, es decir, era conocer la verdad. Y yo lo fui siguiendo y llegué a la conclusión que la verdad no alcanza. Que se lo planteaba a él, para él era una sorpresa, porque en realidad la verdad no te resuelve, la verdad es parte del comienzo de una solución. Y acá lo que pasó fue que esos juicios por la verdad, que son los que comenzaron este proceso, después provocaron que la Corte declarara la inconstitucionalidad, previamente el Congreso declaró la nulidad de las leyes, y ahí sí se generaron las condiciones como para que pase la segunda etapa, que ya no es solamente de conocer la verdad, sino que es el juicio propiamente dicho. Y el juicio propiamente dicho, que es la justicia en acto, es reparación. La verdad sola no alcanza para reparar. Hubo reparación, pero ¿no te da la sensación que a veces no somos conscientes de lo que hizo la Argentina en materia de derechos humanos, digo, en relación a lo que pasó en Brasil, que bueno, nunca hubo condenas, Chile, Paraguay? Depende de quién tiene conciencia. Bueno, claro, hay quien no quiere tener conciencia, absolutamente, ¿no? Porque somos realmente un ejemplo. Argentina es el único país del mundo que lo hizo de esta manera, y de la región seguro, y del mundo, el único país que hace algo salvando las enormes distancias, literalmente, porque es Bangladesh, que es el otro junto con Argentina, que está haciendo los juicios sobre el genocidio a manos de Pakistán, pero lo hace la Corte Suprema, en forma directa. No los tribunales. No, yo estuve en un juicio allá, invitado por la Corte, que es muy interesante porque ellos aplican pena de muerte. Ah, mira. Entonces le pregunté al presidente de la Corte, le dije, escúcheme, ¿usted cómo fue todo este proceso? ¿Estuvieron bien? Sí, dice, a veces nos hicieron una marcha la otra vez. Digo, ¿a quién? Dice, a la Corte. ¿En contra? Sí. ¿Y por qué? Dice, porque no aplicamos la pena de muerte en ese caso. Claro, hay otra reivindicación. Y sí, porque es un país muy extraño para nosotros, pero el reclamo era por no haber aplicado, teniendo en cuenta de que estaban jugando un genocidio de 1,5 millones de personas a manos de los pakistaníes. Fue trágico. ¿Cómo ves todo ahora? El tema de los derechos humanos, tuvimos mi sensación personal es que hay un retroceso. Recuerdo a lo pérfido hace muy poquito tiempo, calculando números, si 8.000 o 30.000. Bueno, ni hablar de la política de seguridad de Patricia Bullrich. Digo, estamos en un proceso
complicado en ese sentido? Sí, es el retroceso evidente, enorme. Enorme porque no es lineal, el retroceso es geométrico. Es decir, es un daño a la memoria muy grande. Sí. Lógicamente después se puede recuperar. De hecho, que estamos en un proceso que... ¿Crees que sí, que esto que está pasando, digo, me refiero a las elecciones y que hay un cambio? Sí, es sorprendente porque el proceso de estos casi 4 años, 3 años y medio, a manos de gente completamente, no solo que está en contra de cualquier avance en materia de derechos humanos y respecto de grupos vulnerables, sino que además han generado un daño social extraordinario. En todo sentido, no es solamente el hambre, que es trágico, sino que lo trágico es todo lo que han hecho. Uno tiene la sensación que los derechos humanos son los derechos humanos que se violaron en la década del 70, pero también son los derechos humanos de hoy, de, bueno, aquel que no tiene para comer, que no puede vestirse, que quiere ir a una manifestación precisamente por las condiciones en las que vive. Digo, más o menos hay una relación. Digo, los reaccionarios de ayer son los reaccionarios de hoy. Sin duda, y en el caso de esta gente han hecho lo mismo desde el punto de vista económico, o sea, es el mismo modelo que en la dictadura, reemplazaron el tipo de represión de la dictadura, secuestro, tortura, muerte y desaparición, y lo han reemplazado por lo que se conoce como lawfare, la guerra jurídica, que es la utilización del Poder Judicial para la persecución y para obtener lo mismo que se logra en una guerra con balas, o con fusiles, lograrlo a partir de la persecución, lo cual es tremendo porque tiene un efecto psicológico muy fuerte. Claro. Es terror. Sí, sí, de amedrentamiento total. Y lo han logrado, eso se multiplica. Como decía Tato Pavlovsky en el señor Galíndez, se irradia. El terror se irradia y esta gente lo ha hecho la dictadura. Y Tato Pavlovsky decía, el señor Galíndez le hacía decir al represor, por cada uno que tocamos 1000 aterrorizados, trabajamos por irradiación, decía. Bueno, esto de que se suele decir ahora y mucho, que cualquiera puede tener una causa judicial, ¿no? Que le puede pasar a cualquiera. Bueno, no debería pasarle a cualquiera. No, ellos lo instalaron, no solo como idea, sino concreta. Porque este tipo de plan o se hacía, el plan económico, o se llevaba adelante como la dictadura, con ese régimen que conocimos, genocida, o se llevaba con este, que es terrible, que implantaron el mismo modelo que en aquella época, persiguieron gente, le fabricaron causas, los metieron presos, los procesaron y en muchos casos los condenaron incluso. Sí, ahora uno empieza a interpretar que como hicieron los represores en algún momento, se van a levantar como víctimas. Van a decir, bueno, nos persiguen, los represores decían, bueno, nos persiguen y hablaban de... Yo no creo en este caso porque, aunque lo digan algunos, porque acá se da un fenómeno especial. Acá... que en ese sentido es distinto a la dictadura, porque estos no son militares, no son fuerzas de seguridad. Y no tienen nada que los una, por lo menos a simple vista. No, esta gente, el objetivo es enriquecerse, que esto es distinto en ese sentido también. Más allá del modelo económico similar, las fuerzas de seguridad no buscaban enriquecerse, más allá de la tragedia. Esta gente... Aunque lo hicieron también, ¿no? No, lo hicieron, pero no era el objetivo central. No había un plan, No, esta gente vino a enriquecerse, fue sumamente exitosa, porque realmente han saqueado el país de una manera inédita, y además se han rodeado, o sea, el presidente se ha rodeado, él es el jefe de una banda fascinerosa, y se ha rodeado de la peor gente, es decir, gente como él. Gente que tiene una pertenencia social muy particular y que a su vez tiene una ideología muy especial. ¿Vos no creés que tenían buenas intenciones? Me refiero a Cambiemos, digo, en el sentido, entendeme lo que te quiero decir, en el sentido de que hay quien piensa, la derecha, los conservadores, que existe esto del derrame y que si uno genera condiciones de crecimiento en los... poderes concentrados, económicos concentrados, eso derrama. ¿Vos crees que no, que había una intencionalidad? No, creo que hay gente que piensa así, pero no son ellos. Claro. No, porque es también una teoría económica que hasta a veces yo lo he discutido, bueno, lo podemos discutir, ahora pareciera que esto es otra cosa. No, ninguna de estas personas cree en serio eso. Claro. Sí, de hecho que... hacen negocios. Hacen negocios muy corruptos, bajo un régimen normal, con un Estado de Derecho funcionando. Esto está a la vista en realidad. Lo que pasa es que no está funcionando el Estado de Derecho como debería.
los negocios que está haciendo el presidente y su grupo de gente cercano, insisto, son inéditos, pero además son obscenos por lo evidente. ¿Y qué pensás de esto que apareció ahora, el juez Ramos Padilla investigando servicios de inteligencia? Digo, en la dictadura también los servicios de inteligencia eran funcionales y pareciera que en este caso también. Digo, ¿cómo ves todo esto? Stornelli 5, 6, 7 convocatorias. Stornelli es una pieza clave en todo esto. Lo que pasa es que él tiene jefes. Claramente quien lidera esto es, aunque no lo parezca, a veces en algunos gestos, es Mauricio Macri. Esto no cabe duda. Ahora, no es tonto. Mira, para cometer determinado tipo de delitos no hace falta ser inteligente. Puede ser tonto y malo. Claro, ¿sí? Pero tener otro tipo de inteligencia. Yo creo que no tiene demasiadas luces, que además es muy malo, pero muy malo, tiene un nivel de maldad, yo diría, perversa. Disfruta de muchas cosas, goza con cosas que no se suele gozar. Y se ha visto en estos años, se ha visto incluso... se ha visto en actitudes del presidente en temas muy delicados, ¿no es cierto? Que se han visto en spots que él mismo ha subido y que uno lo mira y dice, pero una persona medianamente inteligente tiene que darse cuenta que esto no es bueno mostrarlo, no es bueno hacerlo, claro, y mucho menos mostrarlo. Este no era el gobierno entonces que podía avanzar con los derechos humanos, digo... ya se juzgaron los centros clandestinos, el robo de bebés, pero había otras causas que estaban dando vueltas, las violaciones a mujeres, los delitos económicos, los jueces que intervinieron también durante la dictadura, los civiles. Ellos lo que hicieron fue impulsar un retroceso importante en todas las causas. Para lograr eso, que no es difícil aparte, o sea, el proceso venía muy bien. Incluso el proceso se había desacelerado solo antes de Macri, pero se había desacelerado por los propios jueces. Claro. Porque hay un sector importante del Poder Judicial que no está de acuerdo con hacer los juicios y mucho menos con hacerlos bien. Y eso se nota, eso se nota en el tipo de juicio, en la celeridad con que lo hacen, los tribunales que actuaron, digo, claramente. En las penas. Lo que pasa es que con este gobierno, además hay una afinidad ideológica. El Poder Judicial tiene un sector razonable de gente trabajadora, buena y honesta. Y tiene otros sectores que son delincuentes. Sí, la justicia también es ideológica, ¿no? Ese es el otro punto. Digo, uno puede avanzar o no de acuerdo a los principios que tenga. Exacto, y como en este caso el peor sector del Poder Judicial es el que está identificado no solo con la dictadura, sino que está identificado con este gobierno. Y además la justicia federal. Un sector de la justicia federal que no resiste análisis lo que han hecho, porque ese es el sector que persiguió gente. Claro. Entonces, bueno, ahora hay un desafío político extraordinario. Veremos cómo... ¿Hay que cambiar todo? Depende de qué. El Poder Judicial hay que rehacerlo en su totalidad, respetando a los buenos jueces y fiscales. Estoy diciendo, dejamos a salvo eso. Pero hay que rehacerlo, todo el sistema, el Consejo de la Magistratura hay que rehacerlo y la justicia hay que rehacerla toda, no solo la justicia federal. Sobre todo porque tenemos una justicia que desde su creación tiene una composición claramente aristocrática. Sí, total. Una justicia oligárquica además. Entonces, su excelencia. Claro, y partiendo de esa base, no puede ser, por ejemplo, que millones de personas que van a ser afectadas por esos fallos no puedan intervenir en la elección de los jueces. Claro. ¿Crees en la democratización de la designación de los jueces, en la elección? Si no se cambia el sistema no se va a poder. Claro. De hecho, Cristina, cuando presentó el proyecto de ley que fue aprobado, yo estaba en la Cámara de Diputados, no podía creerlo eso, y fue aprobado por las dos cámaras, y entre las cosas que tenía había una que era revolucionaria, que era que establecía que los consejeros que integran el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que selecciona a los futuros jueces y también los echa, o sea, están los dos procesos. Sí. Que quienes integran el Consejo de parte de corporaciones, estamos hablando de abogados, jueces y académicos, primero que ya no tenía que ser abogado el académico. Pensemos que en Argentina una psicóloga o un arquitecto no puede elegir un juez, por ejemplo. Claro, sí. Un absurdo. Esa ley resolvía este tema y además esos consejeros iban a ser elegidos por el voto popular. Y la corporación reaccionó.
La Corte Suprema lo declaró inconstitucional. Claro. Lógico, de manual. Claro, Charlie Gallés es Say No More. ¿Vamos a una tanda? Dale. Dale, seguimos. Una tanda y en un ratito estamos de vuelta en Contame.